El gobierno respondió al llamado de prudencia hecho por el fiscal nacional Saba Chaguán a la hora de atribuir responsabilidades por los incendios forestales. El ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que si el llamado a la moderación apuntaba al titular del Interior, Rodrigo Hinspeter, esto sería un error. La polémica se enmarca en la acusación de intención criminal detrás de los incendios en el sur del país y de las imputaciones que han hecho distintas autoridades contra agrupaciones mapuche como presuntos responsables. Queremos conversar de este tema y para eso nos hemos contactado desde Temuco con el trabajador social y autor del libro Los Mapuches ante la Justicia, Eduardo Mella. Señor Mella, gusto de saludarlo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ver, tengo aquí un resumen de su libro, en donde la parte principal dice: el objetivo ha sido evaluar el proceso de criminalización del movimiento mapuche en Chile, describiendo la situación procesal y carcelaria de los comuneros mapuches. ¿A qué conclusiones llegó entonces en su libro? Bueno, las conclusiones es que el Estado chileno, más allá de sus diferentes gobiernos y en esta última etapa, invocando el acto penal, es decir, una legislación especial y también la legislación común, ha pretendido frenar la protesta social mapuche, las reivindicaciones históricas que datan desde la ocupación de la Araucanía, mediante el uso de uno de los poderes del Estado, que en este caso es la justicia. Entonces, en este contexto se judicializan las protestas y bueno, se realizan los procesos y se enjuicia a la gente. El libro que usted tiene en sus manos corresponde a un estudio de casos de los primeros juicios por ley antiterrorista, es decir, a partir de la reimplementación de la reforma procesal penal el año 2000 y la invocación de la ley antiterrorista en los casos del 2001 y el 2003, más conocido como el caso de Los Loncos del incendio Poluco-Pidenco, que tuvieron diferentes derroteros cada uno de ellos. Y bueno, también el primer juicio contra la coordinadora Arauco Mayeco, en el cual salieron absueltos en 2 oportunidades. Ahora, ¿esta situación o esta postura del Estado es una situación que se repite desde muchos años o es una cuestión que se ha intensificado en los últimos años? A ver, la respuesta del Estado, a ver, hay que recordar que la mal llamada ocupación de la Araucanía fue una ocupación militar. Hay un plan premeditado que se discutió bastante en la segunda mitad del siglo XIX en el Parlamento chileno y un poco para sustentar el modelo económico de aquel entonces se decidió ir por las tierras del sur de la Araucanía, así como la expansión de las regiones de Perú y Bolivia en el norte. La ocupación de la Araucanía se realiza mediante el adelantamiento de las líneas progresivas de la frontera, es decir, o sea, el territorio mapuche ancestral había logrado pactarse con la corona española hasta el río Biobío. A partir de 1860 comienza un sucesivo adelantamiento de esta línea de la frontera, en el cual se fundaban fuertes ciudades y se incentivaba la inmigración principalmente extranjera. Así el territorio mapuche fue reducido a un 5% de lo que poseían y se crean las reducciones, es decir, el Estado reduce el territorio mapuche y encierra a las comunidades en esta, valga la redundancia, llamadas reducciones, que después pasaron a llamarse comunidades. Esto se produce de 1883 al 27. De 1927 hasta el 70, una serie de legislaciones tendieron a dividir y fragmentar la propiedad mapuche comunitaria y instalando la propiedad individual. Eso tuvo como un alto en la reforma agraria, pero después se retoma con el gobierno militar la contrarreforma agraria, donde se les devuelven las tierras expropiadas o reformadas a sus antiguos propietarios. Proceso que después, todas estas tierras y muchas tierras que eran del Estado, que estaban en manos de la Corfa o la CONAF, son rematados a un valor nominal de un 70%, lo que le da el vamos a todo el tema forestal, a todo el tema de la expansión forestal. A partir de esto, así resumiendo, en los 80, en la dictadura militar se documentan algo así de 240 movilizaciones mapuche en contra de este decreto que parcelaba y liquidaba aún más la comunidad mapuche y por la restitución de las tierras ancestrales, que desde la ocupación misma de la Araucanía se vienen demandando. O sea, los conflictos que ahora se pueden vislumbrar en la Araucanía, en el Biobío,
y más al sur, o sea, no son cosas nuevas, no son de los 90, no son del actual de gobierno, o sea, es parte de la deuda histórica que tiene el gobierno de Chile con, o sea, el Estado chileno con los pueblos indígenas. Atingente absolutamente, sí, atingente absolutamente esa contextualización, pero dentro de lo que son, por ejemplo, actuaciones de gobiernos durante el regreso a la democracia, se ha invocado esta ley antiterrorista, o sea, es una situación a la que yo apuntaba. Mira, a partir del restablecimiento de la democracia y el gobierno de Patricio Aylwin, se intenta llegar a un acuerdo o sea, se hace un acuerdo, el famoso acuerdo no imperial que da lugar a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y a la posterior promulgación de la actual ley indígena. Sin embargo, el 92 más o menos, en la conmemoración del quinto centenario, el gobierno de Chile, encabezado por Patricio Aylwin, invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado y Asociación Ilícita en contra de 144 mapuches, en ese tiempo del Consejo de Todas las Tierras, por diferentes tomas y, entre comillas, usurpaciones. Luego, en el gobierno de Frei, nuevamente se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado y se empiezan a ver en los campos acá de la Araucanía más resguardo policial. A partir del año 2000, estando Ricardo Lagos de presidente, se implementa en la Araucanía, cosa curiosa, la reforma procesal penal, en el cual entran en juego fiscales, jueces, tribunales colegiados, defensores. Y el 2001 se invoca por primera vez la ley antiterrorista en contra de los loncos Pichún, Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso. El año 2002 nuevamente se invoca la ley antiterrorista en el denominado caso Poluco Pidenco, por el incendio de 108 hectáreas de plantaciones forestales de la forestal Mininco. Y bueno, por sistema antiguo se invoca también la ley antiterrorista por un incendio de unos camiones en el Alto Biobío a Víctor Ancalaf Yaup. Cabe mencionar que estos primeros casos fueron llevados a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana en su informe de fondo da una serie constata que el Estado chileno viola una serie de principios. Uno de los más, dentro de esto está la igualdad ante la ley. El Estado chileno, dice la Comisión Interamericana, violó los derechos políticos y la libertad de expresión, el principio de responsabilidad individual, el derecho a la defensa, violó el derecho a recurrir a un fallo y recomienda eliminar los efectos de las condenas. O sea, esto ya está en la Comisión Interamericana y pasó a la Corte Interamericana. Recomienda también reparar a las víctimas y adoptar las medidas de no repetición para la erradicación del uso de prejuicio y discriminatorio en contra de miembros pertenecientes en este caso al pueblo mapuche. Bueno, ese es como un primer periodo y eso se está discutiendo en la Corte Interamericana. O sea, de hecho, durante este año 2012 tendría que haber un fallo al respecto. Durante el 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se invoca nuevamente la ley antiterrorista en alrededor de 5 o 6 casos, en el cual muchos de esos comuneros estuvieron más de 2 años en prisión preventiva y fueron los protagonistas de la huelga de los 34 del 2011, y bueno, la gente que está presa en Angol. Los porcentajes de condena cuando se invoca la ley antiterrorista son bastante bajos. Por cierto, la aplicación de la ley antiterrorista es una exageración en términos de que, bueno, es una ley especial que dobla las penas, restringe las garantías procesales de los imputados y, en definitiva, vulnera el principio de inocencia y el debido proceso, cuestión que ya lo ha ratificado la Comisión Interamericana. Señor Mella, para terminar entonces, luego de este relato bien completo desde el punto de vista de cuánto de la historiografía que ha tenido este actuar judicial, ¿qué se puede decir o qué concluye usted que ha estudiado el caso respecto de los propósitos de invocar una ley especial, pensando desde el punto de vista de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, de que es una protesta social y no una acción violenta de carácter terrorista? A ver, el tema es que acá, la pregunta es, ¿por qué la Araucanía, frente a cualquier hecho de violencia o contra cualquier acto contra la propiedad, se invoca la ley antiterrorista y no se hace así en la región metropolitana y en otras regiones del país? ¿Por qué tan fácil? Siempre están los sospechosos de siempre. O sea, yo creo que, ha sido una exageración. O sea, la legislación común tiene todas las herramientas necesarias como para perseguir este tipo de delitos. Sin embargo, esto yo creo que responde más es como la respuesta mediática y a la presión de grupos económicos en relación a la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche.
Muy bien, señor Mella, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros para conversar desde Temuco sobre su publicación, sobre su estudio y sobre un tema que está en plena actualidad dado los últimos acontecimientos allí en la región de la Araucanía. Muchísimas gracias. Ya, hasta luego, gracias.